tinieblas. Usted sabe que durante pues ya algunas semanas he venido utilizando esa palabra desde diferentes ángulos. Comencé a principio del año, decía el domingo pasado, a hablar acerca de los esquemas de las tinieblas, de cómo Satanás persigue las pistas de los creyentes y los observa para tomar información de la vida de ellos, de sus debilidades, de todo lo que está relacionado con la persona, y así levantaron un esquema, un plan, una estrategia en contra de ellos. Luego el domingo anterior les estuve hablando en una parte acerca de los esquemas de las tentaciones, y creo que hablé aproximadamente 4 clases de tentaciones, y dentro de eso el Señor me mostraba también de que las entidades no solo terrenales sino también espirituales utilizan un manual que pueda ser como un libro de récord, un libro de consulta donde estén ahí datos o consejos importantes que pueden servirles a cada una de estas entidades y dependiendo lo que representa. En este caso estoy hablando de un libro que lo he titulado así, y podría ser, hermanos, se presta al nomás ponerle el libro de los esquemas de las tinieblas, se presta para que también lo pueda llamar el libro de las guerras de Satanás, o el libro de las estrategias de las tinieblas en contra la vida del creyente. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos un poco de esto? Porque, hermanos, la persona que va a permanecer o a perseverar después de un ataque o a un ataque de las tinieblas de cualquier nivel que sea, es aquel que se prepara y que logra descubrir, hermanos, las formas ofensivas que tiene pues su oponente, su enemigo. Usted sabe, hermano, que nosotros no podemos negar que estamos en una guerra espiritual. Usted y yo podemos ser las personas más pacíficas del mundo. Podemos ser las personas que tengamos un estado pacífico, no de pasividad, sino de paz. Sin embargo, eso no exonera a ninguno de nosotros a que, hermano, no le venga o que el enemigo no intente atacarle. ¿Me entiende? Entonces, aún siendo así, personas muy pacíficas, estamos en guerra. Desde que nosotros venimos a ser parte de la iglesia de Jesucristo, del ejército de Jesucristo, estamos en conflictos. Porque desde el momento que nos trasladan de un reino de tinieblas a un reino de luz, al reino del Hijo amado, hermano, se creó inmediatamente, hermano, esa enemistad en contra del otro reino. Por muchas razones, por muchas razones. En primer lugar, porque el enemigo quería evitar de que usted viniera a ser parte del pueblo de Dios, de tener esa eternidad, de conocer la salvación y aún, hermano, de recibir las bendiciones y los beneficios que la fe que trae el ser parte del pueblo de Dios, hermano, nos hace a nosotros estar en esa expectativa para recibirlo. Entonces el diablo por muchas razones intenta afectar, hermano, que nosotros recibamos. Entonces esa enemistad existe, no la podemos negar. De tal manera de que es importante que nosotros aprendamos a cómo descubrir, cuáles son las formas que el enemigo utiliza o que intenta utilizar en contra de nuestra vida. Yo veo, por ejemplo, hermanos, que no todas las personas se preparan para no sufrir un ataque de su oponente. Yo veo, hermano, como, por ejemplo,
se anuncia alguna situación que se va a dar de carácter, si usted quiere, de carácter natural, una tempestad, un terremoto, etcétera, ¿me entiende? Y entonces hay alarmas en la ciudad de que la gente se debe de preparar con ciertas cosas, tomar ciertas medidas de seguridad. Sin embargo, la gente no lo hace. Hay lugares en este país que pues el clima de esa región es de constantes huracanes anualmente, hermano, y entonces se alerta a la gente que salga, que prepare, que guarde, que busque otro lugar donde vivir temporalmente, y la gente insiste en estar en ese lugar sin tomar en consideración las recomendaciones y las medidas. Algunos sufren daños, otros, hermano, sencillamente pues se arriesgaron, no les pasó nada, vaya, pero eso no quiere decir que la decisión de un individuo de confrontar las advertencias de seguridad que le han dado debe de ser la regla para todos, sino que todos debemos, hermano, considerar recomendaciones si es que queremos permanecer. Entonces, en lo espiritual no se puede uno arriesgar demasiado. De vivir la vida como que nada nos va a pasar, de vivir la vida como que a otro le pasará y a mí nunca me llegará. Sino que la Biblia es bien clara y nos da a nosotros instrucciones y recomendaciones para que así nosotros podamos prepararnos, hermano, y no ser potencialmente aquellas víctimas que lo único que van a sufrir va a ser daños y pérdidas en su vida. Entonces, basándome en eso y considerando algunos pasajes de la Biblia, quiero, hermano, comenzar a hablar de este tema. Por ejemplo, dice la Escritura, quiero que volvamos a este texto que lo he mencionado ya algunas veces y repetidas veces, lo he estado mencionando en este año. Dice Pablo, perito arquitecto de la iglesia, hermano, escribe a los corintios y les da esta recomendación. Y dice, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Oiga el pensamiento apostólico. Pablo está pensando de manera generalizada que la iglesia se supone que es consciente de esto, y por eso él escribe en términos generales diciendo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Si se tratara solo de él, él diría, pues yo no ignoro los planes satánicos, yo no ignoro, pero él a la palabra ignoro le añade, hermano, el sentido plural y dice, no ignoramos. Y entonces quiere decir que toma en cuenta no solo a los otros ministros, sino a toda la iglesia, la toma en cuenta, que está consciente de que Satanás opera con ardides. Y esta palabra ardides en la Biblia King James, hermano, es la palabra esquemas, que quiere decir también plan, un plan, una idea, una estrategia que el enemigo utiliza. Entonces dice, él está diciendo, no ignoramos las estrategias, no ignoramos los esquemas, no ignoramos el plan que Satanás tiene. Ahora, esto es importante, hermanos, porque realmente nosotros a esta altura deberíamos o tenemos o debemos, cualquier término es propio para la idea que quiero trasladar, hermano, estar en un nivel, debemos tener un nivel superior al que teníamos antes con respecto a esta situación. ¿Me entiende? Tenemos que estar en un nivel de madurez, conscientes de que el enemigo no pierde su tiempo y que no está jugando con sus planes. Y que él no descansa en estar constantemente estorbando, afectando, atacando y queriendo hacer más daño, hermano, al ser humano, especialmente al creyente. Entonces el cristiano
debe de elevar su conocimiento, especialmente en esta área que estamos explicando. Porque imagínese usted el problema que puede surgir solo en el hecho de no saber distinguir lo que es poder y autoridad que Dios nos da a nosotros. Solo en esa situación. Hay mucha gente que no está consciente de lo que es lo uno y lo otro. Yo pudiera hacer una prueba aquí para saber si usted define o reconoce la diferencia entre el poder y la autoridad, pero no se trata de avergonzar a nadie. ¿Me entiende? Usted sabe que Dios nos ha dado poder, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice, el poder de Dios está en nosotros, ¿sí? Pero ¿cómo hago para manifestar el poder? ¿O para qué me sirve la autoridad? Cuando hablo de autoridad y de poder, no son niveles de manifestaciones sobrenaturales, de fuerza, sino que el poder es, hermano, pues es el poder, es la fuerza sobrenatural. Esa es la palabra poder, es un dunamis de Dios. En cambio, la autoridad, ¿qué es? Usted puede tener poder, pero si no tengo autoridad, entonces no puede manifestar el poder. Porque la autoridad es el vehículo que manifiesta el poder. La autoridad es la forma en la que yo voy a hacer manifestar el poder. Es lo que lo manifiesta, es el vehículo. La autoridad es lo que traslada al poder. Entonces, solo en eso debemos de ser conscientes nosotros. Porque Satanás sabe que Dios nos ha dado poder. Pero él sabe también que mucha gente no sabe manifestarlo porque no entiende el principio de la autoridad. No sabe lo que es la autoridad. Y entonces, basándome solo en eso, no cabe duda que nosotros tenemos que reconocer muchas cosas y aprender. Porque, hermano, la venida del Señor está muy pronta. Cristo viene pronto, hermanos amados. De tal manera que sería una lástima, lamentable, que a esta altura nosotros sufriéramos un ataque diabólico del cual no nos pudiéramos levantar. Eso significa que, hermano, mucha gente en este tiempo, si no sabe cómo responder, cómo, hermano, evadir, cómo permanecer a un ataque diabólico, con temor quiero decirlo, mucha gente que llegara a caer en este tiempo, muchos les costaría levantarse o quizás no se levantarían. Eso significa que pasarían a otro plano, pasarían al plano de la tribulación. ¿Me entiende? Y en la tribulación ahí los van a trabajar y los van a sacar quizás como trigo, quién sabe si como rebusco. ¿Me entiende? Pero ahorita la palabra que el Señor quiere darle a su vida no es para que usted sea trigo ni rebusco, sino que es para que usted sea como cebada, como una primicia, porque son 3 grupos de creyentes que van a ser sacados, pero en diferente tiempo. La primicia, igual que cebada, es la que se va antes de que vengan los 7 años de la tribulación. El trigo es el que se va en medio de la tribulación y el rebusco es el que se va al final de los 7 años. Pero tanto el que se queda como trigo y como rebusco tienen que pasar los tormentos, tienen que pasar, hermanos, los sufrimientos de la medianoche, tienen que pasar momentos difíciles, y de eso es lo que Dios nos quiere librar, preparándonos, dándonos revelación, hermano, madurando nuestro carácter, valorando, hermano, nuestro caminar, valorando las cosas espirituales. ¿Para qué? Para poder ser dignos de escapar. ¿Aló? Porque tenemos que irnos, hermano. Porque no es posible que 20 años en el Evangelio, usted 15, 30, yo no sé, y que, hermano, se vaya a quedar usted y que vaya a tener que conocer al anticristo, o está interesado en conocer al anticristo. Mejor a Cristo, verle cara a cara,
tal como Él es, y que usted conozca al quien dio la vida por usted y derramó la sangre preciosa en la cruz del Calvario, y que lo limpió con su sangre, y que tuvo misericordia de usted, y que, hermano, eso es mejor, hermano. Entonces, nosotros necesitamos entender esto. A mí me impresiona esto, hermano, y mi corazón tiene pues esa inquietud fuerte de que usted aprenda a ser, hermano, un hombre o mujer que no ceda ante los ataques del enemigo. Por eso hemos estado hablando de las tentaciones. Fíjese que sé que me hacen falta 3 tipos de tentaciones que voy a explicar más adelante, otro día. Y el Señor incluso me habló de una 4. De las 3 que me faltaban, otra más. Y esa la quiero hablar solo con los matrimonios. Porque la Biblia dice de que acerca del débito conyugal, dice que cada uno pague el débito conyugal. Y dice, y pone Pablo como ejemplo. Fíjese a qué nivel lo pone Pablo. Y dice, y que si alguno se separa para dedicarse a la oración, que lo haga como en mutuo acuerdo, dice. Pero después vuélvanse a juntar, dice, para que no los tiente Satanás. Y entonces eso tenemos que explicarlo. Ese tipo de tentación la tengo que explicar, pero eso solo con los matrimonios. Y esa va a ser la próxima reunión que tenemos que hacer a nivel matrimonial, hermanos. Amén. ¿Usted dice gloria a Dios por eso? Tenemos que hacerlo. Pero bien, volviendo al tema, entonces, ¿de dónde nace la idea de los libros? ¿Por qué el libro de las guerras de Satanás? El libro de los esquemas de Satanás. Repito, porque todas las entidades, hermano, importantes, espirituales o físicas, manejan un libro como datos o récord. Y aún en la Biblia se habla de libros. Por ejemplo, déjeme darle algunos ejemplos de estos libros. Aún Dios, hermano, maneja libros que contienen esos datos importantes. Son, si usted quiere, como una agenda. Son, hermano, como medios de informarse de situaciones del pasado o de recomendaciones, etcétera. Hermano, y Dios los utiliza también. Solo por mencionarle algunos, por ejemplo, en Génesis capítulo 5 está al que se llama el libro de las generaciones de Adán. Este libro tuvo que escribirse para poder marcar la diferencia, hermano, entre las generaciones de Adán que vienen de la simiente de Set y las generaciones de Adán que vienen de la simiente de Caín. 2 generaciones paralelas que en el principio se desarrollaron. Una que era inclinada a hacer lo malo y la otra inclinada a testificar de Dios. Entonces hubo necesidad de que se escribiera un libro de las generaciones de Adán en Génesis capítulo 5. Está el libro que menciona a Esther en el capítulo 6, verso 1, donde un día, dice la escritura, el rey Asuero no podía dormir y mandó a que le trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que se las leyeran delante del rey. El libro de las memorias. Los reyes, oiga esto, Adán como cabeza de la humanidad, como una entidad importante, tenía un libro de datos genealógicos. Asuero, rey de 137 provincias, si no me equivoco, hermano, aproximadamente, tenía un libro de las memorias y ahí encontraba datos de eventos, de cosas que había pasado, buenas o malas, e incluso lo que él nota en ese capítulo 6, de que un hombre había hecho un bien a él y no se le había recompensado. Entonces sirve como una fuente para hacer justicia, recopilando la información pasada, poder ver en lo que se falló y enmendarlo. Luego está en Josué capítulo 10, verso 13, lo que se llamaba el libro de Jacer, donde también se anotaban eventos, hermano, que no se podían olvidar.
como la oración que hizo Josué y que paró la luna y que paró el sol. Se detuvo el sol y la luna se paró, dice el capítulo 10, verso 13. También se habla de 2 Samuel 1:18, de ese mismo libro, donde se habla de las hazañas que había hecho, hermano, Saúl antes de caer en desobediencia. Entonces aún David manda que las cosas buenas que había hecho Saúl se escribieran en el libro de Jacer. Eso dice la escritura. En el libro del Salmo 139, es el libro de la existencia, donde David dice en ese salmo que se escribieron todos los días de la vida de él, cuando no existía ni uno solo de ellos, dice el Salmo 139. Malaquías en el capítulo 3, versículo 16, a ese se le llama el libro de los que le temen a Jehová. Ahí en Malaquías se habla de que Dios un día escuchó a algunos que se estaban diciendo uno a otro: en vano es servir a Dios, de nada sirve servirle al Señor. Y Dios escuchó, porque en ese diálogo dice Malaquías: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Estos libros se van a abrir en un día venidero, hermano. Está el libro de los que temen al Señor. Ahí está tu nombre. ¿Aló? ¿Cuántos temen al Señor? Ahí está escrito tu nombre. ¿Me entiende? Y están los libros de Apocalipsis. Son varios libros en Apocalipsis. Cuando dice que los muertos, los grandes, los pequeños, que estarán de pie delante del trono, dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Entonces hay varios libros. Está el libro de las lágrimas. Incluso David decía: en tu libro están escritas las lágrimas que he derramado. Eso significa que aún una lágrima que tú hayas derramado por el sufrimiento que te ha tocado vivir, por negarte al pecado, por hacer la voluntad de Dios, aún las injusticias que te han cometido, las traiciones y los daños que te han hecho en tu vida y que te causaron tanto dolor y te hicieron llorar, ahí están contabilizadas, hermano, una por una. Dios no se pasa sin ser consciente de eso, hermano. Entonces, note usted lo que estoy diciendo con esto, de que hay libros. Estos son aproximadamente 6 ejemplos de libros de entidades como reyes, como Adán, como Josué, hermano, un libertador, y como David, hermano, que era un rey también, y asimismo Dios teniendo libros de las obras, son de los libros que se van a abrir. Y asimismo ver entonces de que hay, hermano, ejemplos de cómo entidades importantes manejan esta fuente de datos, como pasos a seguir, como información a considerarla para aplicar algunos criterios, si usted quiere, algunos principios, algunas leyes espirituales. Pero también desde el lado negativo existe un libro que es el que vamos a hablar. Mire este otro libro que quiero presentarle, que el pueblo de Israel manejaba. Y desde el punto de vista de Dios había un libro que se llamaba el libro de las guerras de Jehová. A mí me impacta esto, hermano, porque este libro se llama el Sefer Milchama en hebreo. Este es un hebreo con barrera. Sefer Milchama, que quiere decir el libro de las guerras de Jehová. Y dice Números 21:14: por tanto se dice en el libro de las guerras del Señor, Bajeb, que está en Sufa, y los arroyos del Arnón. Entonces Dios, en su carácter de guerra, había un libro que registraba las guerras y guardaban esa información como datos para preparar
a otros jóvenes guerreros o guerreros jóvenes y considerar las estrategias que habían usado en contra de ciertas tribus enemigas para saber cuáles eran las debilidades de ciertas tribus. Este es Dios teniendo un libro de guerra. Y como Satanás todo lo copia, amén, que el Señor lo reprenda, tiene su propio libro. Imagínense que la iglesia satánica hasta tiene Biblia satánica. Y ha copiado todo. Copia muchas cosas. Por ejemplo, tiene en la Biblia que el Señor reveló a sus siervos y a nosotros, están para el pueblo de Israel los 10 mandamientos. En la Biblia nuestra dice no pecar en los 10 mandamientos. En la Biblia de Satanás dice pecar. En la Biblia nuestra dice no cometerás adulterio. En la Biblia de ellos dice adulterarás. Y así todo lo que es para nosotros un mandamiento de Dios hacia nosotros, ellos en contraparte, ellos como de carácter blasfémico, ellos, hermano, como confrontativo hacia Dios, hacen lo opuesto que a nosotros nos mandan a no hacer. Y asimismo, hermano, hay muchos pasajes de la Biblia satánica que es, hermano, exactamente la contraparte de lo que Dios ha revelado en las Santas Escrituras. Pero además de eso, ellos tienen otro libro. Y fíjense que me llama la atención de que, por ejemplo, el libro de las guerras existe y hay ya datos históricos. Porque en una de las pues, descubrimientos arqueológicos que se han venido haciendo en Israel, solo en el año de 1947 se descubrió un libro que se llamaba el libro de las guerras. Y lo encontraron en una cueva muy conocida. Hasta los días de hoy se mencionan y se le llama la cueva de Qumran. Y ahí no solo encontraron, hermano, otras cosas que datan de esos tiempos bíblicos, sino también esos pergaminos que tenían como título el libro de las guerras. Entonces hay base de eso, de que existió. Entonces, como Satanás todo lo copia, él también tiene sus libros. Y la Biblia también nos lo deja ver. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, cuando los creyentes de aquellos días, mejor dicho, hermano, los apóstoles de aquellos días, encendieron un avivamiento y que lo llevaron hasta ciertas ciudades, dice la Escritura que muchos de los que practicaban la brujería entregaban sus libros. Oiga esto. O sea que todos aquellos personajes que le rendían culto a dioses, que le servían al reino de las tinieblas y que fueron impactados por el evangelio, entonces sacaron sus manuales que utilizaban para manipular a la gente, para controlar a la gente a través de ritos y de hechizos, hermanos, sirviéndole al reino de las tinieblas y para afectar a la humanidad. Dice Hechos capítulo 19, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Dice, y muchos de los que practicaban la magia. Usted sabe que no es una magia pues de la que se hace en una fiesta de niños, como he dicho, que se sacan un conejo de un sombrero, un pañuelo debajo de la manga, etcétera. Esta palabra significa periergos. Libros es biblos en griego, pero la palabra magia es periergos. Y esa palabra está íntimamente relacionada a un conocimiento ocultista que manejaban ellos. Era un conocimiento que les servía a ellos para controlar la voluntad del ser humano. De tal manera que esta palabra magia no es la que nosotros conocemos en su nivel inofensivo, sino que eran poderes sobrenaturales que manejaban.
y que Satanás le respaldaba, hermano, a estos. Una de las palabras que ahí se maneja desde el concepto de magia es la palabra ocultus, que significa libros con ciencia escondida o con conocimiento escondido. Libros, quemaron sus libros que tenían los datos de un conocimiento escondido. Eso significa que se les daba solo a aquellos que le servían a Satanás. Ahora, estos eran secretos que Satanás le prometió a sus seguidores. Según Apocalipsis 2:24, se llaman las cosas profundas de Satanás. Eso quiere decir ocultus, las cosas ocultus del reino de las tinieblas. Y como él la imparte a través de doctrina, a través de ritos, de escritos, oralmente, a través de encantamientos, etcétera, él puede utilizar muchos medios y formas para poder impartir ese ocultismo. Entonces, quiere decir de que Satanás maneja sus libros también. Entonces, quiero explicarle, por lo menos, que en ese libro que maneja Satanás hay por lo menos 14 puntos, que son 14 estrategias que desarrolla con la intención de dañar al creyente. Entonces nosotros tenemos que saber de qué se trata, hermano. Nosotros tenemos que aprender a reconocer de qué se trata. Entonces, estas 14 formas conforman, valga casi la redundancia, el libro de los esquemas de Satanás. ¿Y por qué 14? Porque el número 14 es un número que significa testimonio. Entonces, ¿cuál es la intención? Dañar el testimonio de una persona, afectar el testimonio de una persona, destruir el testimonio de una persona. El número 14 tiene ese significado. Entonces, yo sé que no me va a alcanzar el tiempo, hermano, pero vamos a ver hasta donde el Señor nos permita. Pero por lo menos déjeme adelantarle cuáles son esos 14 puntos que el enemigo ataca o promueve. El primero se llama el desgaste o debilitar. El segundo son ataques sorpresivos. El tercero es ataque a los suministros o suministros destruidos. El cuarto es sabotaje a la fuente de poder. El quinto, enfurecimiento a tus enemigos. Oiga esto. El sexto, acercar a tus enemigos. El séptimo, batallas equivocadas. El octavo, división. El noveno, aportillar vallados o entradas. El décimo, aprovechar áreas no rendidas. Oiga, qué interesante. El número 11, provocar encierros. El 12º, patrones de inteligencia. El número 13, utiliza la desinformación. Y el 14 es un ataque al gozo del creyente. 14 estrategias, 14 puntos. Entonces, si nosotros descubrimos cada una de esas, usted no solamente puede lograr detectar o discernir cuando está bajo un ataque diabólico, sino también usted va a poder evitar caer en eso. ¿Y cómo responder? ¿Qué hacer cuando uno tiene esos síntomas? Porque de eso se trata, hermano. Yo no estoy tratando de explicar de que el que cayó en eso ya no se va a levantar, Dios me libre. Lo que estoy tratando es por adelantado, antes de que venga ese ataque, usted sea consciente y que pueda detectar, discernir, hermano, con entendimiento ahora, con conocimiento. ¿En qué basa Satanás ese ataque y qué es lo que está buscando que produzca en nuestra vida? Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor
aconseja, ¿verdad? Entonces, la primera estrategia de ese libro de las guerras es una estrategia que menciona que es el desgaste. La primera estrategia es el desgaste. Y fíjese qué interesante que eso lo revela la misma escritura. Esa estrategia Satanás la mueve, pero Dios nos revela cuál es el propósito de la primera estrategia diabólica, la cual en la lista número de 14 puntos que le he mencionado, se la presenté como el desgaste o debilitar nuestra vida. La escritura lo menciona. Entonces, mire lo que dice la escritura respecto a la primera cosa que vamos a ver. Dice, si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Esto lo dice Dios. Si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha estado en algún tiempo de angustia? ¿Sí? Levante la mano. Yo también. Entonces es algo con lo que batallamos los seres humanos. Sí. Entonces, ¿cuál es la intención de llevarte en la angustia a que vengas a experimentar una debilidad? Es a limitarte en tu fuerza. Esa es la estrategia del diablo. Dios revela este principio a nosotros porque el diablo la utiliza, mis amados. Entonces el primer ataque que sufre alguien es provocarle una debilidad en su vida. Ahora déjeme explicarle entonces, esta es la estrategia. Tal vez ese es su libro de alegría. Ahí está su rostro, mire. Gozoso usted, ¿verdad? Antes del ataque. Pero entonces el desgaste que él va a producir tiene la intención de cambiarle el rostro, porque no podemos negar, hermano, que se nos conoce en nuestro rostro cuando estamos en angustia y cuando estamos o nos sentimos débiles. Entonces, ese rostro angustiado se convierte en un rostro triste. Ahora, déjeme explicarle algunas cosas. Este tipo de estrategias para Satanás es tan importante porque cuando alguien está bajo este ataque, pues es obvio que está experimentando diferentes situaciones. Por ejemplo, el enemigo puede utilizar diferentes circunstancias para debilitar nuestra vida. Conflictos familiares, problemas económicos, problemas en el trabajo, hermanos, aún problemas en la iglesia, entre hermanos. Entonces el enemigo lo que va a hacer es a provocar situaciones difíciles, porque la intención de él es debilitar al creyente. Fíjese qué interesante, hermano, el ejemplo que quiero poner de un hombre que empezó a sentirse débil. Yo podría mencionarle algunos otros ejemplos más, pero me llamó la atención uno por el estilo de vida, cómo surge la historia de ese hombre en el plano bíblico al que me voy a referir. Ese personaje era alguien que estaba en el anonimato, no era nadie conocido, y de momento surge en el plano bíblico e histórico como un personaje, hermano, importantísimo. Pero en él vemos nosotros el ejemplo de uno que puede estar batallando con un ataque que lo está desgastando en su vida. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Para desgastar, para debilitar a un cristiano. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Hay padres hoy en día en nuestras iglesias angustiados por sus hijos. Hay esposas angustiadas por sus esposos o esposos por sus esposas.
por diferentes razones que ya mencioné.